Illumination. A pesar de tener menos de 15 años en el mercado, esta compañía ha sabido posicionarse como una de las más exitosas a la hora de hacer guita en taquilla. Tanto por sus historias conmovedoras como por... todos sabemos que es porque ya llevan como 6 pelis de los Minions. Pero lo que nadie puede negar es que sus pelis, a pesar de ser simples, siempre se quedan en la memoria del espectador, y esto gracias tanto a sus protagonistas como a los villanos. Aquellos locos que cuando no le dan desarrollo de personaje a los protas, aportan el toque cómico necesario para la peli. Y como el año pasado ya vimos cuál era la mejor y la peor peli de Illumination, hoy toca ver cuál es el mejor y el peor villano de la compañía. Por eso hoy en Control Z, los 17 villanos de Illumination de peor a mejor. ¿No estás harto de que tu navegador se trabe a mitad de un video? Yo sí, y mucho. Por esa razón, antes de empezar, quiero hablarles de lo que me salvó la vida. Opera, el navegador más versátil para usuarios exigentes. ¿Cansado de esos navegadores que te consumen todos los recursos y se ralentizan cada vez que tenés muchas ventanas abiertas? ¿Que los anuncios no te dejen navegar? ¿O que tengas que instalar aplicaciones de dudosa procedencia que ni funcionan bien? ¿Nada más para poder ver tus videos favoritos mientras trabajas o juegas? Pues no te preocupes más, con Opera, el navegador, no solo no gastarás recursos de tu PC nada más por respirar, sino que también tenés un bloqueador de anuncios integrado que mejora la experiencia de navegación. Además, contás con una VPN gratuita para proteger tu privacidad en línea y un modo de ahorro de batería que prolonga la vida útil de tu dispositivo. Pero eso no es todo. Opera también tiene integraciones con WhatsApp, Facebook y más redes sociales para que puedas revisarlas sin cambiar las pestañas. Una inteligencia artificial integrada, Aria, que te ofrece sugerencias inteligentes y asistencia personalizada mientras navegas. Y por si fuera poco, sos libre de configurar el navegador a tu gusto con diversos temas que podés encontrar gratis en la Store. Y lo que te he mencionado es solo la punta del iceberg. Ver videos en segundo plano, organizar pestañas de acuerdo a la web, acceso directo a aplicaciones de música y mucho, mucho más. Así que hacete un favor, olvídate esos navegadores lentos y descarga Opera, el navegador más versátil para usuarios exigentes, con el link de la descripción o el del comentario fijado. Mil gracias Opera por salvarme la vida, no los interrumpo más, seguimos con el video. Y de nuevo, como ya es costumbre, tenemos que aclarar que son 17 villanos porque primero, hay 2 pelis que tienen 2 villanos. Segundo, no estaremos contando ni villanos secundarios o ayudantes de villanos principales como el esposo de Scarlett Overkill, el resto de los vicios 6 si no contamos a la negrita o a la pandilla entera de la peli de las mascotas. Y tercero, sé que muchos quisieran incluir a Gru en la lista, pues como el nombre de su peli lo dice, es un puto villano. Pero como su peli ya tiene 2 villanos, e incluir a Gru no tendría sentido porque en ese caso, hubiéramos tenido que incluir a Megamente en el top de villanos de DreamWorks, obviamente tampoco incluiremos a Gru. Pero a quien sí incluiremos es al Grinch, pues a diferencia de Gru, no tiene a nadie contra quien pelear más que él mismo. Y si bien es el protagonista, su peli no tiene villanos, él es el villano. Y sí, Cambi se hace bueno, pero me parece interesante revisar su personaje bajo esta luz diferente. Por lo que en pocas palabras, Gru no, el Grinch sí. Y con todo esto dicho, ahora sí, tenemos que ir con el puesto 17, o mejor dicho, con el peor villano de Illumination. Y sorpresa, de nuevo no son los Minions. Sergey de La vida secreta de tus mascotas 2. ¿Y qué hace que este sea el peor villano de todas las pelis del estudio? Pues que su presencia literalmente no importa ni le agrega nada a la cinta, solo le quita tiempo. Ya hemos hablado de la fallida secuela de La vida secreta de tus mascotas en el top de Illumination. Una peli que lleva muchas tramas a la vez, pero que no sabe qué hacer con ninguna. Que tiene más pinta de ser para nenes que un clásico episodio de Peppa Pig y que maneja un humor... horrible. Y lo que hace que todo valga más verga todavía es, entre comillas, la trama principal y su villano. El dueño de un circo que maltrata animales. ¡Wow! No, denle el puto Oscar a quien se le ocurrió esta idea tan original. En cuanto a motivos, el personaje no tiene ninguno. Porque como tiene un circo, debe ser malo y maltratar animales con un látigo. Respecto al plan, tampoco tiene ninguno. Solo quiere recuperar al tigre que le robaron los protagonistas y ya. Pero fuera de todo, lo que más me molesta del villano, además de no tener profundidad, de ser un personaje literalmente secundario en una peli porrada de historias y ser castroso el tan solo verlo, es lo ridículo de su enfrentamiento, porque loco, se enfrenta a un grupo de perros chiquitos y un conejo y pierde. Y luego, cuando está a punto de hacer algo realmente amenazante con una pistola, lo atropella una vieja, hermano, es simplemente estúpido. Tanto así que parece que los de Illumination, sabiendo que solo nenes iban a ver esta cosa, dijeron, vamos a hacerlo amenazante, pero no tanto porque si no, la chaviza se asusta. Porque digo, hasta en el diseño tiene la pinta de malo genérico, literalmente es solo una bruja. ¿Qué te digo? Se nota que los de Illumination solo lo metieron ahí para que haya una excusa para ver a los animales peleando al final. Cosa que no era nada necesario en esta secuela, nada necesario.
Lo sé, estamos empezando y ya estoy arrojando bilis, pero es que aunque esto sea Illumination, no les estoy pidiendo que me den al villano más profundo y despiadado de todos los tiempos. Lo único que les pido es que me den algo decente, no al puto villano más aburrido y unidimensional de cualquier película animada. Y por eso vos, Sergi, te mereces el puesto 17 y el último, carajo. ¿Cómo te dejas vencer por una vieja que encima es ciega, por Dios? Y para el puesto 16, otro unidimensional, maldita sea. Y vayan acostumbrándose que esto da para rato. Los osos mafiosos de Sing. Y mira, oso mafioso, ya empezamos mal. Y tal y como en el puesto anterior necesitaban al malo ese para meter conflicto en una peli que no tenía, los osos de Sing existen para destruir el teatro en un momento de la peli y nada más. Siendo estafados por Mike en un juego de cartas y gracias a esto convirtiéndose en una amenaza constante para su subtrama. Fuera de eso, la verdad es que obviamente no tienen desarrollo. Y digo, la peli ya de por sí tiene como 6 subtramas, no podés meterle más cosas que si no explota. Y aparte de perseguir a Mike por la ciudad para recuperar su dinero y de revelar la farsa de Buster Moon, literalmente no hacen nada más. No son relevantes para el clímax, no lo sabemos ni sus nombres, loco, hasta tienen el típico acento ruso estereotipado de la mafia, más cliché no se puede ser. Y si son tan planos como el villano anterior, ¿por qué lo superan en puesto? Fácil, a pesar de tener la complejidad narrativa de una papa, en cuanto al look visual, estos villanos sí son amenazantes. Cada vez que aparecen los osos, uno tiembla no solo por el diseño, sino porque sabe que con ellos hay verdadero peligro. Y si bien no son una verdadera amenaza para el conflicto real de la peli, que es que los personajes se encuentren que valen mucho más de lo que creen, o de lo que los demás los hicieron creer, sí que son una amenaza para uno de sus protagonistas. Además, loco, toda la secuencia en la que van por Mike mientras este canta My Way de Sinatra, ¡fua! Precioso. Y por el miedo que dan, a pesar de estar mal escritos, mínimo no se llevan el último puesto, sino solamente el puesto 16. Y en el puesto 15 fácil me gano un par de haters, pero no me importa la verdad. Alicious O'Hare de Lorax es un villano horrible, con un diseño horrible, un nombre horrible y encima de todo, machista. Ya hablamos de esto cuando revisamos la peli de Lorax varios videos atrás, y todo lo que se dijo se puede resumir en una frase. ¿Qué necesidad había de sumar este tipejo en la peli cuando la peli ya tenía un villano más que decente? Su rol en la trama es simple. En una sociedad futurista media falopa con el ecosistema destruido, el tipo le vende aire a todos, y para seguir ganando dinero, los encerró en una ciudad ficticia sin dejarlos salir para que no se den cuenta que, ¡sorpresa!, pueden plantar árboles, a pesar de que no tienen una puta semilla. Pero cuando un nene, sí, un nene de 12 años amenaza con destruir su sociedad por enamorar a una piba, el tipo se vuelve loco y básicamente lo quiere matar para que no plante un árbol. Ok, el mayor problema con este tipo es obviamente que está muy mal escrito. Digo, quiere que nadie salga de su ciudad, pero deja un botón enorme con una puerta para que la gente pueda salir. Se da cuenta que un nene tiene algo que amenaza todo su estilo de vida y en vez de matarlo, hace una persecución innecesaria de 10 minutos. Se da cuenta que todo el mundo está en su contra, pero como idiota se pone a cantar que él tiene la razón, dando completa vergüenza ajena. Los motivos de este villano son, de nuevo, los mismos que los de los anteriores: plata y poder. Y gracias a eso, los de Illumination pensaron que lo mejor sería darle el típico cliché de dueño de compañía al que no le importa nada, solo él mismo. Digo, a este punto lo único que les faltaba era ponerle un letrero enorme que diga malo por si alguien no se daba cuenta. Pero la gota que derrama el vaso con este personaje, como dije, es que la peli ya tenía un villano decente, maldita sea. El una vez. ¿Por qué poronga metieron este petizo horrible que solo sirve como villano para la horrible subtrama del nene ese que cae mal? Bueno, mejor dejo de renegar y respondo igual que el puesto anterior. Si tengo tantas cosas en contra de este personaje, ¿por qué no lo puse en un puesto más bajo? No sé, la verdad. Supongo que es por ser el primer villano del top cuya amenaza sí representa algo importante en la peli y no ser solo un villano que aparece y se va. Aunque igual si no hubiera aparecido hubiese sido mejor. Jaja, sí, tiene el meme ese de Movistar. Y por eso se lleva el puesto 15 de la lista, maldita sea. ¿Cómo le hicieron para hacerle un diseño tan horrible? Y en el puesto 14, uno que fácil no conocía, porque loco, nadie vio esta cosa. El chef de patos. Y como su nombre lo dice, es un chef y cocina patos. Y ese es el problema. Que al ser un chef que cocina patos, su única motivación es cocinar a los patos. En serio, ¿cuántos villanos planos tiene el estudio, El chef es un personaje complejo y contradictorio, ya que por un lado, es una figura imponente y musculosa que te hace pensar que en cualquier momento te quita el pantalón solo con la mirada. Pero luego se nos revela como el cliché de jefe abusador que quiere que todo salga como él manda sin importar a quién maltrate en el camino. Sí, básicamente como el villano de La vida secreta de tus mascotas 2, pero ligeramente mejor escrito. Como te podrías esperar, sus motivaciones son simples. Se encuentra con la familia de patos en un momento de la peli y debido a circunstancias les agarra odio, secuestrándolos al final para ser derrotado por la bandada de patos en el avión de la forma más ridícula posible.
Y si bien podría pasarme 2 minutos diciendo no me gusta por esto y no me gusta por lo otro, literalmente repetiría lo que ya dije con personajes anteriores. Así que para variar, digamos las cosas buenas que hacen que esté más arriba que los demás. Y bueno, al igual que todos los personajes humanos de esta cinta, no tiene diálogo alguno, expresándose solo con gritos y su excelente animación. También al tener un diseño brutal, impone demasiado miedo a cualquiera que lo ve. En serio, el diseño de este tipo sí es tremendo. Y lo último destacable, en los momentos que tiene que ser cruel, no se detiene como los otros villanos, y este es cruel, mandando a la mierda a uno de sus chefs por no gustarle su plato, arrancándole las plumas a uno de los protagonistas e incluso llevándose a todos los patos de un santuario para cocinarlos. Lo malo, como dijimos, es que si bien destaco esas cosas, en todo lo demás sigue siendo un villano súper plano, y francamente mi mayor problema con el personaje es su adición en general, ya que Patos es una peli que va de dinámicas familiares, y cuando de pronto aparece este tipo a querer matar a la familia, la verdad es que todo se va al carajo. Sí, no es el peor, pero sinceramente estuvo muy cerca de serlo de no ser por los otros que son basura. Por esa razón el chef se lleva el puesto 14 del top. Y para el puesto 13 tenemos otro personaje de una peli que nadie en su puta vida vio, Carlos the Hope. Y tengo un gran problema con este villano. Está escrito terriblemente, al igual que toda su peli, porque toda su caracterización y su arco hacen pensar que es razonable, y ¡pumba! Luego tiran eso por la basura para decirnos que es un maldito y siempre lo fue. En la peli el personaje es presentado como un pollito de Pascua que está cansado de ser el segundo al mando y quiere ser el nuevo conejo de Pascua en una ambición que tiene sentido, pues primero, el verdadero sucesor, el hijo del conejo de Pascua, no está interesado en el puesto. Y segundo, Carlos ha demostrado su capacidad y dedicación al trabajo durante años, lo que lo haría un candidato merecedor de la posición. Pero cuando a Carlos no le permiten obtener el puesto por ser un pollo, se sale de personaje completamente y se convierte en el villano por esto. Y lo siento, tiene sentido. Y ese es el problema, no debería tener sentido porque eso va a hacer que no quiera empatizar con el protagonista, que de por sí es un puto conejo que le cae mal hasta Dios. Sí, está bien empatizar con un villano. De hecho, es perfecto porque demostrás que el villano puede ser tan humano como el espectador y que no solo puede tener un lado perverso, también un lado lógico. El problema de Carlos es que no es un buen personaje, pues en toda la peli cae mal, y literalmente lo único bueno que tiene es eso, el tener neuronas y darse cuenta que el hijo del conejo de Pascua es un pelotudo y que no debería heredar el trono. Y para empeorar esta situación aún más, la peli asesina a su personaje, no literalmente, pero sí metafóricamente, porque cuando uno empieza a empatizar con él y a decir, che, el pollo tiene razón, de la nada lo hacen salir con un plan donde quiere envenenar a los nenes y quiere mandar todo al carajo y en serio. ¿Por qué hicieron eso si ya habían dicho que era el mejor para el puesto? Posta, parece que para este punto los escritores dijeron, uy, medio que el pollo puede quedar como el bueno, hay que meterle algo para que los niños digan que es malo. En una onda muy parecida a lo que hicieron con el malo de Wish, donde al principio todo lo que hace tiene sentido, pero luego de la completa nada dice, no, soy malo, y tira todo por la borda por un capricho. Y sí, sé que les estoy debiendo el video de los villanos de Disney, pero espérense un poco, porfa, espérense un poco que son 66. De haber dejado a Carlos como villano desde un principio, o de haber demostrado más de esta faceta en toda la peli, créanme, pondría a este villano unos puestos más arriba, a pesar de que la peli sea literalmente la peor del estudio. Pero Carlos, al cambiar súbitamente su forma de ser, es como un personaje que aparece de la nada casi al final de la peli a decir sí, soy malo y ahora voy a hacer maldades, jaja. Además la película nos dice todo el rato que Carlos no puede ser el conejo de Pascua porque no es un conejo, y eso supongo que está bien, hasta que de pronto al final hacen que un humano sea co-conejo de Pascua, mandando las pocas razones que teníamos para darle a la contraria el personaje al tacho. La verdad es que fuera de su deseo de superación, el pollo no tiene motivaciones razonables o originales, siendo todo lo que busca que los pollos dominen el mundo de Pascua, y eso está bien. Pero nada de eso tiene construcción alguna y literalmente se lo sacan del culo faltando 15 minutos para que acabe la peli. Encima la forma en la que lo derrotan es fácilmente de las más anticlimáticas del estudio, porque cuando va a llevar a cabo su plan, el conejo, el puto conejo, se pone a tocar un ritmo, lo que hace que un pollo desvíe su trineo y que el pelotudo en vez de bajarse se quede ahí, se estrelle y pierda. ¿Por qué hicieron eso? Así que gracias, Carlos, nos demostraste dos cosas, que el nepotismo siempre va a existir y que tu peli está tan mal escrita como tu personaje. Y por esa razón te llevas el puesto 13 de la lista. Y para el puesto 12, por fin un villano de la saga más explotada de Illumination, Donna Disco de Minions, el ascenso de Gru. Y posiblemente la primera villana que no odio de todo el top. ¿Y por qué? Facilísimo.
porque la peli es simple y los villanos también. No hay vueltas ni giros inesperados, no hay motivaciones confusas y sobre todo, a pesar de que ella y su grupo la tienen fácil a luchar contra los Minions, nunca dejan de ser amenazantes y eso me gusta. Y en la peli, luego de expulsar a su anterior líder por ser viejo, Donna Disco y los demás se ponen a buscar a un nuevo compañero hasta que se cruzan con el grupetizo, quien les roba la piedra que tienen, ocasionando que lo persigan por toda la peli y lo quieran matar. Y a pesar de no contar con una historia profunda, pues su única motivación en toda la peli es encontrar a Gru y ser más malvada junto a su grupo, lo que la hace una villana no desechable como los demás es su enfoque claro en la villanía, lo que hace en toda la trama y su hermosísimo diseño que también acompaña al de los Vicious 6. Si bien no logra ser realmente amenazante ni ella ni el grupo ese de mierda que la acompaña, el personaje al menos tiene carisma. También su transformación final en un dragón chino es chévere y ese hermoso diseño setentero es la cereza del pastel de chocolate. Sí, soné alto pervertido, pero ¿qué querés que te diga? Me gusta el diseño. Lo único que me llama la atención para mal del personaje son dos cosas. La primera, los Minions les ganan con el poder del amor en una pelea predecible y rápida. Y la segunda, el cómo ella y su grupo traicionan a su líder sin razón alguna, nada más para darle el paso a la trama principal. Pero todo eso se ve compensado tanto con su diseño de personajes humanos y en fase furra, y también porque siquiera son insistentes en su amenaza. Y si bien no están a la altura de los otros villanos de la misma saga, es al menos un buen punto de partida. Por eso le damos el merecido puesto 12. Y lo siento si no digo más, literalmente no hay nada más que decir porque de sus compañeros no me acuerdo ni de sus nombres, en serio, ¿por qué tenían que ser tantos villanos innecesarios si la peli va de Minions? Y en el puesto 11, el Doctor Strange si fuera furro. El Grinch. Y como saben, en un principio dudé mucho acerca de incluir este personaje o no, pues como sabemos es un prota, pero como dijimos al inicio, es un protagonista que no tiene antagonista en su cinta, y también se porta como villano durante casi toda su peli, lo que lo hace merecedor de entrar en la lista. Y el Grinch como villano es una mezcla interesante de cinismo y un corazón escondido bajo capas de amargura, ya que no es un villano estándar. No tiene planes de dominar el mundo ni destruir a los King con rayo láser. No, lo suyo es más bien un detesto tu alegría porque nunca la tuve y por eso te voy a robar la Navidad. Lo cual al menos da una gota de novedad en la lista. En cuanto a motivaciones que lo hicieron así, tenemos una. Y es que el Grinch no tenía quien lo adopte de chiquito y por eso va a robar la Navidad. Lo que le da más profundidad al personaje. Pues no es malvado por naturaleza, sino por circunstancias. Otra de las cosas que me gustaron del personaje es sencillamente que en algunos momentos da gracia y a pesar de sus chistes sosos en su mayoría, mínimo pega algunos. Y como último punto positivo, destaco que el Grinch nos demuestra a nosotros mismos y al espectador que no todos los seres malos son irredimibles. A veces es necesario tocar un par de fibras del corazón para que la bondad llegue a todos nosotros y eso es muy lindo. Pero aquí pasa algo. Esos puntos buenos parten de su examinación como protagonista. ¿Qué tal si lo examinamos como un villano? Y pues es una poronga. Primero, el desarrollo de esta temática del Grinch encontrando bondad es eterno. Y para que el Grinch desarrolle su personalidad hay que pasar no solo un arco de redención, también por una subtrama con un alce, otra subtrama de entrenamiento, otra subtrama donde pasea por Villa Quién, en fin, demasiadas cosas innecesarias. Segundo, el personaje del Grinch sí, es malicioso, pero jamás es amenazante en la cinta, y entiendo esto, es puto prota, y ver un prota amenazante es raro. Pero en las otras adaptaciones, para que el mensaje se entregue perfectamente, el Grinch es amenazante. Aquí parece demasiado noble desde un inicio, lo que le quita peso a su transformación final. Y como último punto, bueno, hace cosas medio idiotas en la peli, como bajar a comprar al súper mientras dice que odia a los quién, poner como alarma despertadora una canción navideña cuando dice que odia la Navidad, o mi favorita, quejarse de que el mundo lo trata mal cuando nadie sube a joderlo a su cueva, que de cueva no tiene nada, parece una puta mansión, loco, está mejor que mi casa. Lo admito, su plan de robar la Navidad tiene sentido, pero todo lo que hace para llegar a eso, no. Y al sentirse como una versión muy descafeinada de otros Grinch, no puedo hacer otra cosa sino darle el puesto 11 de la lista. Siento que de haber tenido una peli más dura, este personaje hubiera estado más arriba, pero loco, es el Grinch Illumination. Bueno, al menos no lo hicieron bailar toda... mierda, olvídenlo. Y abriendo el top 10, el último villano de la última peli del estudio. Maxime Le Mal, de mi villano favorito 4, y no me jodan, es el puto Doofenshmirtz, se robaron al Dr. Doofenshmirtz. Maxime es un villano que para todo tiene dos respuestas opuestas. Es muy amenazante pero a la vez extremadamente estúpido.
Es el villano de la saga con el mejor poder de todos, pero a la vez al que derrotan de la manera más sosa posible. Es el único villano que tiene una historia con Gru, pero sorpresa, es al que menos usan en toda la película. Y esa es básicamente la razón por la que está en el puesto 10. Porque primero hace una cosa y promete ser lo único rescatable de una peli tan sosa como mi villano favorito 4, pero luego lo rebajan y lo dejan como un chiste del cual no te podés ni reír porque ya es la cuarta vez que lo hace. Se supone que su historia es simple. Era el alumno favorito de las clases de villanía, a las cuales por cierto también asistió Gru, y todo peor entre ellos hasta que Gru le robó una canción en el show de talentos y ya. Esa es su motivación, la cual es chistosa pero no sirve para explicar el querer matar a alguien. En cuanto a nivel de amenaza, aquí sí le tengo que dar unos puntos, porque el tipo no solo tiene el poder de ser una puta cucaracha, sino que invoca una presencia imponente. Tiene su nave cucarachil, tiene su acento francés que le queda bien, y la verdad es que cuando apareció al inicio, pensé que estábamos en presencia de un nuevo Baltasar o Vector. Lo malo es que, spoiler, al villano lo usan como saco de boxeo a cada rato, tirando esa amenaza al piso y no, en serio, ¿por qué hicieron eso? Al principio su subtrama de villano parece ser interesante. Digo, te meten el tema de que Gru le hizo algo pero no sabemos qué es. Pero cuando empiezan a tratarlo mal, la verdad es que el personaje pierde todo sentido, sin contar que este villano, a diferencia de los otros de la franquicia, no tiene un plan. En serio, no tiene un plan. Literalmente se la pasa como 3/4 de película en el cielo volando, hablando con su hermana, luego por el final quiere robarse al bebé de Gru para hacerlo cucaracha y su esclavo y luego... nada más, solo eso. Su plan es literalmente huevear buscando a Gru toda la peli y luego vengarse de él de la forma más estúpida posible. Ahora, tal vez lo único rescatable es que por momentos de los pocos que aparece, su estupidez tiene sentido. El que se haya hecho amigo de las cucarachas me da gracia, algunos fragmentos de su historia caen a pelo, pero todo lo poco rescatable que tiene se jode con el final. Gru y él cantando como si nada en la cárcel para otro villano. Se supone que eran enemigos a muerte. ¿Por qué carajo ahora andan cantando? ¿Y por qué los villanos a los que Gru metió a la cárcel celebran con él? ¿Qué carajo pasa? Bueno, para eso tendremos que esperar a cuando saque reseña la peli, si es que me animo, o cuando veamos todas las pelis del 2024 de peor a mejor a final de año. Solo tengo una cosa que decir. Este villano tenía demasiado potencial, al igual que todos los villanos de la franquicia. Pero no. Esta es la primera vez que lo desperdician completamente en las pelis principales. Por esa razón te llevas el tremendo puesto 10, mi rey. Y dato curioso, la voz de Maxim es dada por Will Ferrell, quien en su momento fue la voz de Megamente. Por lo que si cierras los ojos podés imaginarte a Megamente queriendo matar a Gru por haber hecho que su peli fracase en el 2010. No sé, solo digo. Y en el puesto 9 se encuentra fácil el villano más realista de toda la productora. El señor Perkins de mi villano favorito. ¿Y qué es más real y da más miedo que un cobrador del banco? Nada. Absolutamente nada. Su papel en la película es simple. Es el gerente amenazante del Banco de la Maldad donde Gru saca sus préstamos para poder llevar a cabo sus planes, lo que le da un aire de superioridad frente a todos los villanos, incluyendo a Gru, quien desde su primera visita se muestra aterrado por su look imponente y poderoso. También, a diferencia de otros villanos en la película y en toda la franquicia, el señor Perkins es el único villano al que Gru le teme y respeta. Y aunque jamás lo vemos en otro escenario que no sea su oficina, su presencia sigue constante en toda la cinta, pues como sabemos, sin su apoyo, Gru no logra nada. Y lo mejor de todo es que, a pesar de ser el villano que aparece menos en toda la lista, fácil es de los pocos al que si lo encontrás en la vida real, te cagas de miedo. Utilizando tácticas de intimidación sutiles, como aplastar una manzana con su puño para demostrar su seriedad, o haciendo menos a Gru al compararlo con Vector que había robado la pirámide, el señor Perkins prueba ser un villano simple, muy simple, pero a la vez efectivo. Y todo se ve bajo una nueva luz cuando se revela que él es el padre de Vector y que junto a su hijo planean sabotear los planes de Gru de robar la luna, eliminando a Gru de su propio plan y sugiriéndole a su hijo que secuestre a las niñas para amenazarlo. Y si tengo tantas cosas buenas que decir de él, ¿por qué no lo puse más arriba? Fácil, no hay de dónde. ¿Qué voy a decir? ¿Que por hacer de malo malote 5 minutos ya es el mejor de todo el estudio? Bien pedo. Pero a pesar de no aparecer mucho tiempo en pantalla, fuera de un cameo en la peli de la secuela de los Minions, para mí es lo que Illumination necesitaba hace años y nosotros también necesitamos a más malos como él. Por eso, por ahora, solo se lleva el puesto 9 de la lista. Y digo, imagínate ser su esposa, loco, ¿cómo hicieron para tener a Vector? Y en el puesto 8, la otra cara de la peli de Lorax, él una vez. Y de nuevo, sé que algunas personas van a argumentar que él no es un villano, sino también el protagonista. Pero, al contrario del Grinch, quien es un villano que se pasa al lado del bien, él una vez es un tipo de bien que se pasa al lado del mal. Llegando al bosque al inicio de la peli, buscando una oportunidad de negocio, él una vez se nos presenta al inicio como alguien bondadoso que busca innovar el mercado con su producto, el Nid. Lo malo es que para fabricarlo debe talar un árbol y todo se le sale de las manos al aumentar su producción, transformándose en un mega magnate que ignora los consejos de Lorax y destruye el medio ambiente.
Algo que me fascina del personaje es sin duda la forma en la que escala su villanía, ya que a pesar de ser muy apresurada, me parece interesante cómo nos lo presentan como alguien inocente dispuesto a respetar el ecosistema y luego lo convierten en un empresario sin escrúpulos. Otra cosa que destacar es su traje de magnate. Sí, es medio raro, pero también llamativo, con la combinación del gorro, las gafas y el saco. Pero lo que me encanta del villano es que este también es de los pocos que tiene motivos específicos, ya que se nos deja claro que intenta llegar lejos pues su familia siempre lo ha menospreciado y quiere probarles lo contrario demostrando que vale algo. Eso sí, me la he pasado diciendo maravillas de él, pero tiene varios errores, siendo el mayor de estos, valga la redundancia, su familia. Y es que el una vez solo me parece un buen villano con un arco de redención al final repiola. Pero una vez sumamos a su familia a la ecuación, la cosa cambia porque no hay forma de que caigan peor. Y el ver cómo el pelotudo deja que sus comentarios influyan en él, al punto de convertirse en quien es, se siente un poco desaprovechado. Otro punto malo es la inconsistencia, porque en un momento parece que sí va a cambiar de opinión o sí va a escuchar al Lorax, pero luego y de la nada se convierte en un completo loco que hasta tiene su propia canción. Pero fácilmente el punto más criticable es que el tipo, a diferencia de su versión en el cuento original del Dr. Seuss, no es nada sutil en cuanto a su maldad, porque el chiste de una vez era eso, ser sutil para que su maldad no se tome como eso, sino como progreso. Aquí en cambio lo vemos haciendo cosas re cuestionables en favor de su canción solamente, y loco, bájale un poquito a eso, por favor. Así que para terminar con este puesto, decimos, el una vez del corto es mejor, pero este tomando en cuenta que es medio idiota por momentos, está bien para lo que es la peli, tanto como personaje como villano. Y ese abrazo final con el Lorax, aunque cliché, a mí me sigue generando ternura, papá. Y por eso se lleva el puesto 8. Y en el puesto 7, sorprendentemente, la única otra mujer de este top, Scarlet Overkill de Minions. Y amigo, imagínate, son la supuesta mejor villana de todos los tiempos y te ganan estos cosos con patas. ¿Cómo poronga te vas a dejar ganar? El caso de Scarlet, al igual que Maxim, es interesante, porque por un lado, el personaje dice y demuestra ser una villana ultra competente. Tiene a su esposo que le inventa cachivaches malvados, es respetada por todos los villanos del mundo, y en cuanto a ambiciones, pues es súper ambiciosa. Pero su talón de Aquiles es que está en una peli donde los héroes son estas aberraciones andantes, y esto hace que su villanía y su fuerza tengan que bajar para adecuarse a la trama. La peli nos cuenta su historia, de nena quería ser reina hasta que se dio cuenta que la monarquía inglesa es una poronga y no deja que nadie que no sea de la familia real sea rey, y esto hace que se convierta en villana. Y ahora de adulta su plan es simple, robarse la corona de la reina para así flashar que ella también lo es, pero cuando al Minion este le proclaman rey de casualidad, se enoja y ahora los quiere recontramatar. No les voy a mentir, hasta el momento en el que se revela contra los Minions, francamente me pareció una villana más del montón. No tenía nada que la caracterizara, solo era una mujer que grita y ya. Pero una vez se convierte en reina y empieza su plan para matar a los Minions, la cosa no cambia mucho, pero cambia, convirtiéndose en una mujer menos chistosa y más cruel. Otra cosa que me gusta es sinceramente su diseño, que aunque es muy simple también es muy llamativo. El vestido rojo, el cabello sesentero, el tremendo diseño de su traje robótico, pero sin duda lo más destacable es que no es una villana tan predecible como otros, pues tiene su faceta tierna cuando conoce a los Minions, luego su faceta sensible al contar su historia, luego su faceta completamente maniática que se hace peor con cada minuto que pasa en la película, en fin, no tendrá desarrollo, pero siquiera es interesante ver su pequeña evolución. Sin embargo, como dije antes, la razón por la que su personaje no me gusta demasiado es que llegado un momento, como se sabe, debe ser vencida. Y como los héroes de la peli son, de nuevo, los consoladores amarillos con ojos, su nivel de estupidez desciende hasta la estratosfera. Onda, de por sí el inicio donde manda a los Minions a robar la corona en vez de robarla a ella es estúpido, hermano. ¿Por qué hizo eso? Cuando le toca pelear con los Minions es como otro personaje completamente diferente, o mejor dicho, una caricatura de la caricatura. Y el ver cómo al final es vencida por Gru, que en ese momento tenía como 6 años, es chévere, sí, pero le quita toda la seriedad al personaje que según era la mejor villana de todos los tiempos. Aún así, como dije, me gustan muchas más cosas de ella de las que me disgustan. Y su marido, aunque no sea parte del top, es un complemento perfecto para su personaje, debo decirlo. Y por esa razón, para mí, se merece ni más ni menos que el puesto 7 del top. Y mientras en el puesto 6, la pesadilla de los furros, Snowball de la vida secreta de tus mascotas. Y sí, este conejo puede ser todo lo irritante, castroso, estresante, insoportable, mortificante, terco, desesperante, molesto, fastidioso, petulante. 346 minutos más tarde. Hincha pelota, rompehuevos, culo roto y todo lo que vos quieras, pero es un excelente complemento para la película. El personaje es representado como un conejito adorable, pero con una personalidad completamente opuesta, pues es vengativo, rencoroso y un tanto desquiciado.
Y esta dualidad entre su apariencia inofensiva y su comportamiento agresivo es lo que lo convierte en un personaje intrigante y cómico. Su odio hacia los humanos y las mascotas felices proviene de un trauma profundo. Fue abandonado por su dueño, que era un mago, y dejado de lado cuando los conejos pasaron de moda en la magia, y gracias a esto cree que las personas son malvadas y que necesita vengarse de todo el mundo. Al inicio de la peli, el personaje está metido en el arquetipo del maestro del mal, queriendo dominar el mundo con su ejército de mascotas abandonadas. Sin embargo, lejos de usar mal este cliché como cualquiera se esperaría a este punto, la peli lo usa de manera humorística y efectiva, ya que sus planes son exagerados y muchas veces fallidos, lo que disminuye la amenaza real que representa y añade un tono cómico a la trama. Debido a su naturaleza excéntrica y su inclinación por los comentarios graciosos, el personaje es una fuente constante de humor en la peli. Sus exageradas reacciones y planes absurdos hacen que, aunque sea un villano, el público no lo perciba como una amenaza seria, sino como un personaje divertido y carismático. Y es que es la verdad. Snowball, a pesar de suponer una amenaza en algunos momentos de la peli, no es necesariamente un villano, sino más un héroe en construcción. Realmente disfruté el desarrollo de su personaje a lo largo de toda la película, aprendiendo el verdadero significado de la vida. No guardes rencor, porque cuando lo haces no conoces tu verdadero yo. Y aunque al principio encontraba su final condenado a una niña amorosa algo forzado, la verdad es que viéndolo en retrospectiva me parece el desenlace perfecto para el personaje. Claro, si ignoramos la porquería en la que se convirtió en la horrible secuela. Además de esto, no es un personaje completamente plano, pues aunque sus intenciones son oscuras y siniestras, no se puede negar que realmente se preocupa por los animales que los humanos desecharon. Desde rescatar criaturas de los cazadores de perros hasta lamentar la pérdida de soldados caídos con un dolor genuino, convirtiéndose gracias a eso y a sus intensos discursos en un líder extrañamente cautivador. Y gracias a todo esto, Snowball sirve como un villano que equilibra la trama sin oscurecerla demasiado, convirtiéndose en un villano efectivo no por ser realmente amenazante, sino por su capacidad de añadir humor. Y seamos sinceros, aquí sí Eugenio Derbez hizo un buen trabajo en el doblaje latino. Hay que reconocérselo. Por eso se lleva el puesto 6 de la lista. Y como se supone que de aquí nos vamos al top 5, llegó la hora de parar un toque, tomarse un matecito y comentar antes de llegar al puesto 1. Para vos, ¿cuál es el mejor villano de Illumination? Y también, ¿cuál es el peor? De paso que estás ahí, ya sabes, arribita nomás, encontrás un botón que dice suscribirte, que si lo apretás, revive Jesucristo. Y un botón con un pulgar arriba que si lo apretás, hay paz en Medio Oriente. Acordate también de activar la campanita para enterarte de cada nuevo video y de seguirme en Twitter, porque tuiteo cosas piolas cuando no me estoy peleando con desconocidos. Y ahora sí, el puesto 5 de una vez, papá, ¿y cómo no va a ser? El furro más peligroso de toda Illumination, Jimmy Crystal de Sing 2. Y todavía recuerdo cuando vi Sing 2 en el cine y me sorprendieron dos cosas. Primero, que literalmente hayan copiado y pegado la primera peli aquí, y segundo, que se hayan atrevido a hacer al villano no más carismático ni más perverso, pero sí el más aterrador de todo Illumination. Jimmy Crystal es dueño de un teatro, magnate, productor musical, asesino, que busca un nuevo show para presentar en su lujoso establecimiento, contratando al grupo de inadaptados de Buster Moon con la condición de que traerán a un cantante retirado como invitado. Lo malo es que el cantante no les para bolas y como le están fallando, Jimmy va a matar a Buster. No, en serio, que la cosa escala de 1 a 10 en 5 segundos. Por si no te has dado cuenta, sí, Jimmy es un estereotipo, un cliché andante. Ya todos sabemos que es el malo desde que lo vemos, pero lo que hace que salga de ese molde y lo rompa es que lleva ese arquetipo a otro nivel mucho más amenazante. Potenciado tanto por su motivación de no querer ser humillado por nadie, el distanciamiento que tiene con su hija Porsche al no interesarle sus sentimientos y lo impredecible de sus acciones. Desde amenazar a cualquiera que se mete en su camino, hasta casi asesinar a Buster luego de que este despidiera a su hija por no actuar bien, la personalidad de Jimmy es sin duda la que más miedo inspira de todos los villanos del estudio, debido a su combinación de poder, falta de escrúpulos y comportamiento sádico, estando dispuesto a hacer cualquier cosa para lograr grandes espectáculos y personificando lo que hace un gran villano animado, a pesar de no tener todos los ingredientes necesarios para dejar una impresión duradera. Verlo perder el control es como ver a tu viejo agarrar la correa justo antes de que te pegue, ya que se convierte en una furia desatada, lo que resulta aún más aterrador por sus penetrantes ojos azules que miran intensamente a Buster y sus afiladas garras clavándose en la mesa. Y digo, en parte entiendo a Jimmy. Onda, imagínate que te tomas 5 días buscando un show estelar, eliges uno porque te prometen traerte lo mejor de lo mejor, le metes harta plata a la producción, pero luego descubres que es una estafa. ¿Qué haces? Obviamente lanzas al tipo del edificio. Tal vez lo único realmente malo del personaje es su final. Digo, lo dejan hablando solo y haciendo el ridículo y por eso le da un ataque de ansiedad. Y para colmo luego su ayudante viene con un policía diciendo ¡Ey, arrésteselo! Que aunque se lo merezca, es recontra estúpido y forzado.
Igual eso no quita todo lo que el lobo logró en la peli y en sus escasos minutos en pantalla. Y la verdad, para este punto, dudo mucho que un villano como este vuelva a aparecer en el estudio. Fue todo demasiado arriesgado y quedó demasiado bien. Y por esa razón le otorgo el puesto 5 en la lista. Y en el puesto 4, tu viejo. Nah, en serio, estoy seguro que tu viejo se ve así. Balthazar Brad de Mi Villano Favorito 3. Y créanme, el mayor problema de Balthazar Brad no tiene nada que ver con su personaje. El mayor problema de Balthazar Brad es que sea el villano de una peli tan absurda como Mi Villano Favorito 3. Las estrellas infantiles de Hollywood. Para muchos lo mejor de la industria, pero para otros un problema. Porque todo bien cuando son nenes, pero cuando crecen, o se hacen drogos, o les da la depresión por todo lo que vivieron, o quieren volver a triunfar pero no pueden, en fin. Son muchas cosas las que pasan, algunas más lamentables que otras. Lo interesante aquí es que Illumination creyó que este desarrollo sería el desarrollo ideal para el villano de la tercera peli de la franquicia y sorprendentemente le salió bien. Balthazar Brad desde el inicio de la peli se nos muestra como un tipo inmaduro. De nene actuaba en un programa para nenes, pero cuando creció la industria lo mandó a la mierda, provocando que siembre odio en su corazón y se convierta en uno de los villanos más ridículamente amenazantes y chistosos de todos los tiempos. Con un plan tan estúpido pero a la vez malvado como lo es, robarse un diamante gigante para poder potenciar un robot que destruirá Hollywood mandándolo al espacio. Creo que no debo decirlo. Este villano me encanta. No solo porque su voz en inglés se la da el papi Trey Parker, el co-creador de South Park, sino que también, al igual que los otros villanos de la saga, tiene mucha, pero mucha personalidad. Para empezar, desde el inicio nos dicen que su onda es atacar con movimientos inspirados por los 80s, desde pasos de baile, coreografías trabajadas, usar artefactos de esa época y todo eso me fascina. Luego, en cuanto a bromas, si bien abusan mucho de estar atrapado en los 80s, jamás se cansa uno de eso porque los chistes varían al fin y al cabo. Pero más importante aún, al igual que el villano del puesto anterior, a pesar de ser un chiste, nunca, pero nunca, pierde la habilidad de ser amenazante. Loco, su salida luego de robar la joya en el museo es chistosa pero re intensa. Su plan replicando un episodio de su serie para destruir Hollywood no tiene sentido, pero aún así te lo tomas en serio. Y para colmo, al final secuestra a las hijas de Gru disfrazándose de su vieja. No hay manera de hacerlo más chistoso y peligroso. Sin embargo, algo que veo que no muchos mencionan de este tipo y que sin duda lo eleva a un nivel casi tan cerca del macho o de Vector, es que es el único villano de la saga principal en tener una historia de fondo con la que podés simpatizar. Digo, fue un gran actor infantil, y en última instancia lo perdió todo como resultado de la pubertad, que es algo que ni él ni nadie puede controlar, haciendo que también sea rechazado por su apariencia física durante ese tiempo. A nadie le gusta ser rechazado por eso, así que es comprensible sentir un poco de empatía por el hombre que se supone que es el villano principal de la película. Porque no me jodan, para mí, los verdaderos villanos de la peli son los Minions, loco. Cómo me daban ganas de meterme un tiro cuando cambiaban la trama principal para ir a su subtrama. Y para serles franco, ese es el principal problema. Porque el villano me encanta, pero la peli no lo usa muy bien. De hecho, si cortamos los momentos donde aparece él, con la justa tenemos como 12 minutos en total. Pero igual eso no le baja el puntaje, solo no lo hace llegar tan alto. Y por haber tenido la osadía de meter a Trey Parker, loco, Trey Parker, hacerle la voz a un personaje de una peli infantil y encima haberlo diseñado para que se vea igualito a Randy Marsh, lo siento, no puedo hacer nada más que darle el puesto 4 merecidísimo a Balthazar Brad. Onda, tal vez en hacer su imitación de Michael Jackson en un momento, se repasaron con esto. Y entrando al top 3, seguramente varios se lo esperaban en el puesto 1. Bowser de Super Mario Bros. La película. Una adaptación del clásico villano que come mucho de lo ya visto en los videojuegos, pero que también le da un giro nuevo al personaje, transformándolo en sin duda lo mejor de la película, porque lo tiene todo. Trasfondo, comedia, una excelente voz, una excelente canción y cuando se lo propone, es realmente amenazante, siempre manteniendo el equilibrio entre lo cómico y lo terrorífico. Al mismo estilo de Jack Horner del Gato con Botas, Bowser no es un personaje complejo, sino uno al que no le importa nada y tiene sus metas bien claras. Para empezar, el verlo desplegar todo su poder para robar la superestrella es sin duda la manera perfecta de introducir al personaje, estableciéndolo como un ser capaz de infligir mucho daño. Además de esto, nos introducen sus motivaciones, que aquí son de lo más chistosas, pues hace todo esto porque está enamorado de la princesa y piensa que así podrá conquistarla. Y a pesar de ser una motivación adorable, el personaje la retuerce tanto que deja de ser adorable para ser jodidamente chistosa y ridícula en el buen sentido.
También cuando le toca ser malo, como cuando interroga a Luigi, está a punto de matar a Toad o va a la Tierra a pelear con Mario, el personaje toma una faceta completamente diferente y tenebrosa. El verlo con los ojos rojos de ira asusta a cualquiera, y el saber que los personajes no hubiesen podido ganarle de no ser por la superestrella ya nos dice lo poderoso que es por su cuenta. Pero lo que muy pocos mencionan y que a mi parecer define perfectamente a Bowser como un villano multifacético son todos esos momentos donde el personaje saca a relucir su verdadera cara de inseguridad, celos y envidia. Mayormente cuando está con su esbirro, Kamek, y loco, casi todas las interacciones de entre estos dos, desde el momento en el que este le aplasta los dedos en el piano de la frustración, hasta cuando obliga a Kamek a trasvestirse para practicar cómo le confesaría su amor a la princesa Peach, son una joya. Y aunque son ridículas, también aportan mucho a la construcción del personaje. Sin embargo, hay un solo responsable de todo esto, y esa persona es Jack Black, pues este logra capturar la esencia del personaje haciendo que cada línea de diálogo sea memorable. Esto claro, sin contar su canción Peaches, que no solo se convirtió en el himno de la película, sino que fue el claro ejemplo de su talento, combinando humor y desesperación de una manera que solo Jack Black podría lograr. Y mientras otros villanos del estudio o son demasiado planos o no balancean bien lo terrorífico y lo cómico, Bowser toma todo lo que hace que un villano sea memorable, como su diseño intimidante, su poder abrumador y sus momentos de comedia exagerada, y hace de esto una clase maestra de cómo construir un buen personaje. Y si bien algunos lo cancelaron por machista el año pasado, ¿qué carajo importa? Funciona perfectamente y eso es todo lo que uno tiene que ver. Por esa razón se lleva indiscutiblemente el puesto 3 del top. Y en el segundo puesto, el villano más macho que haya sacado Illumination. El macho de Mi Villano Favorito 2. Y cuando me preguntan qué es lo que hace un villano, un supervillano, simplemente les muestro la introducción de este personaje y les cierro a todos la boca. Eduardo Pérez, mejor conocido como el Macho, era el supervillano más temido de todo México después del gobierno, conocido por cometer atracos a diestra y siniestra usando solo sus manos y sin nadie que le pueda hacer frente. La cosa es que un día, cansado de la vida de villano, decidió suicidarse de la forma más macha posible, lanzándose un volcán con dinamita amarrado en un tiburón, y así el Macho murió. Pero al final no, porque ahora es un gordo buena onda que atiende un local. Pero ahora su lado villano volvió, pues en la peli se dedica a robar los minions de Gru y transformarlos en su propio ejército para así conquistar el mundo. La actitud más destacable del Macho es obviamente su carisma. Y es que la película no desperdicia tan buen pedazo de personaje. Cada vez que este aparece, automáticamente se roba el show, así como se roba las minas. Loco, el Macho me hace eso y me muero. También, este carisma ayuda a ocultar perfectamente la villanía del personaje, mientras nos hace creer que es el típico gordito chévere. En cuanto a maldad, el Macho también se lleva demasiados puntos, no solo por su pasado como supervillano, sino por sus acciones en el presente. Secuestró a Lucy, incriminó al petizo de la tienda de pelucas, mandó matar a las hijas de Gru, loco, quiso conquistar al mundo de la manera más estúpidamente estúpida pero eficaz de todas. Pero lo que más me gusta de este villano, y que es algo que ningún otro villano en Illumination, ni siquiera el primer puesto pudo lograr, es que es un personaje enigmático. A ver, dejemos esto en claro. El Macho es, por así decirlo, un villano sorpresa. Porque sí, Gru nos dice que es el Macho prácticamente al inicio, pero a nosotros como espectadores esto no nos consta casi nunca, y es que el Macho está bien construido desde el momento en el que cuentan su historia. Illumination aquí, a diferencia de sus otros villanos, siembra la semilla de la duda, dejando al personaje como una leyenda viviente que es demasiado buena para ser verdad, y a su vez sumándole el carisma y encanto que tiene el personaje en su faceta buena. Digo, hay momentos en los que es tan carismático que olvidamos que podría ser un criminal. Y si a eso le sumamos los giros que ofrece, como cuando nos revela que él estaba secuestrando a los minions, o que gracias a él el Dr. Nefario dejó a Gru, nada. Obviamente no está tan repleto de trasfondo, pero cagarse de risa de él mientras lo tomamos en serio es algo que no podemos evitar. Y si es tan bueno, ¿qué hace en el puesto 2 y por qué no está en el puesto 1? Pues fácil, no tiene una motivación real fuera de ser malo. Lo cual no es algo malo, pero sí le quita una pizca de puntaje. Pero sobre todo, comete los mismos errores que la gran mayoría de villanos de Illumination cometen. Es derrotado de la manera más estúpida posible en favor de la trama. Porque cuando justo está en su forma monstruosa y a punto de ganar, ¡pumba! Gru le echa el rayo paralizador labial y ¡pumba! Los minions y el viejo le echan un pedo. Sí, como que medio se cagaron en todo lo bueno que había hecho este villano y lo que pudo catapultarlo al puesto 1. De todas formas, un segundo puesto no está nada mal, y para mí el que sea el único villano enigmático de Illumination que hace las cosas bien, ya es suficiente para ponerlo en el podio junto a otros de los villanos de la productora.
Y a pesar de ser el único mexicano en todo el mundo en celebrar el 5 de mayo, en serio, no hay nada más gringo que pensar que todos los mexicanos celebran el 5 de mayo, por Dios que ni saben qué carajo se celebra ese día. Este villano se lleva el segundo puesto en todo el top. Y sí, por puro descarte, solo queda un villano en todo Illumination. Yo me sé su nombre, vos sabés su nombre, así que por esta vez digámoslo ambos fuerte y claro. El puesto 1 del top lo ocupa ni más ni menos ni más que la señorita Hattie de mi villano favorito. Hija de puta. Mandaba a las hijas de Gru y otras nenas a laburar sin paga como esclavas vendiendo galletas. Le entregaba niños a cualquier pelotudo que le hable bonito sin investigar si era una buena persona o no. Encerraba huérfanos en una caja si se portaban mal o si sus padres adoptivos los devolvían. ¡Huérfanos! ¡Huérfanos! Desgraciada, ya esos nenes sufren lo suficiente al no tener viejos y vos los encierras y los humillas y no te gusta cómo laburan. Nah, ahora sí hablando en serio. Aunque fijo deberían meter presa a esa señora, Vector es el mejor villano de todo Illumination. Y la razón por la que Vector triunfa tanto en su papel de villano es que en esta peli, a diferencia de las otras, Gru es un villano, y la casa animadora fue muy acertada al pensar qué tipo de villano puede inspirar más miedo, pero a la vez, más gracia que el propio villano principal, dotándolo de tanto un lado cómico, un lado irritante, uno intimidante y uno donde abraza el ridículo de su papel. Vector, como ya sabemos, es el nuevo gran villano de la ciudad quien celebra su triunfo luego de robarse la pirámide al inicio de la película. Pero que en su constante deseo por impresionar a su padre, el Sr. Perkins, y de ser el villano más grande de todos los tiempos, termina compitiendo con Gru en la batalla para robar la luna. Un plan bastante tonto si me lo preguntas, pero uno que ocasiona tanto que Gru adopte a sus hijas como la caída del nuevo villano. Para empezar, se nota que la gente en Illumination se propuso crear al personaje más molesto que pudieran, pero esto sin quitarle lo chistoso y carismático. Desde su intro donde se le acerca a Gru como esos niños que te preguntan si tenés juegos en tu celular, pasando por las armas estúpidas que inventa, hasta todos los enfrentamientos donde le gana a nuestro protagonista nada más gracias a sus novedosos aparatos y que luego se burle de la forma más ridícula posible, el personaje no deja respirar cada escena en la que aparece porque la ahoga con todo lo que hace, y francamente debo reconocer que Illumination aquí hizo un buen trabajo. Al igual que el macho y Bowser, Vector es interesantísimo en todas sus escenas, aunque este brilla bajo una luz diferente, la de la estupidez. También todo esto toma una nueva dimensión con los chistes del tipo, que sí, no son los mejores. Digo, creo que dice "oh sí" como 50 veces, pero de eso se trata, de hacer un villano tan patético que haga que nosotros como espectadores no podamos evitar reírnos de su absurdidad, porque es un personaje impredecible. Aparte, el que haya ocultado la pirámide fuera de su casa pintándola de celeste con unas nubes es tan estúpido que me mata de risa. Y lo más llamativo es que, como dijimos, a pesar de a veces quedar como idiota, Vector es la combinación perfecta de ridiculez y peligro, equilibrando su incompetencia con momentos genuinamente amenazantes, como cuando se lleva a las hijas de Gru, cuando no deja que este se meta a su guarida, y obvio, cuando en su primera pelea le hace mierda a la nave. Y a pesar de su actitud infantil y sus gadgets ridículos, hay una cierta brillantez en su capacidad para poner a Gru contra las cuerdas más de una vez. Desde que se nos revela que es un pibe con plata, y que para colmo es el hijo del dueño del banco, ya hacen que el espectador quiera matar a este loco. Su arrogancia y sentido de superioridad solo aumentan la tensión y la frustración hacia él, lo que al mismo tiempo incrementa la satisfacción cuando finalmente recibe su merecido. El cual, por cierto, no es ridículo como el de la mayoría de villanos del top, sino justo, ya que al querer robarse la luna, terminó viviendo en la luna. Y para mí esto, junto a su batalla final en las navecitas donde sí se puede sentir tensión, ya prueban el punto de que no es un villano al que le dieron un final soso nada más para no asustar a los nenes. Además, le dieron una continuación el año pasado donde se nos revela que intentó de todo para poder salir de ahí, mas gracias a la misma arrogancia que tuvo en la peli, quedó en Marte, tremendo. Pero lo que sin duda le da a Vector ese punto extra que necesita para ocupar el primer puesto es la simpleza, tanto de su personaje, su diseño y su actitud hacia la mayoría de cosas. Digo, no es un villano que se detenga a pensar las cosas, ni tampoco uno que planee elaboradamente sus ataques, simplemente los ejecuta y ya. Y en casi todas sus apariciones se siente como un niño mimado del cole que tiene demasiado dinero y tiempo libre, y me gusta eso. Y sí, sé que para otros villanos igual de simples fui mucho más duro, como por ejemplo, el malo de la vida secreta de tus mascotas. Pero Vector se hizo para ser así y salió increíblemente bien. El malo de la vida secreta de tus mascotas 2 se hizo para ser amenazante, pero no asusta ni a mi primo Camilo recién nacido. Y comparándolo con los demás villanos, nadie más tiene esa impredecibilidad que le permiten ser totalmente locos con sentido. Digo, a lo mucho Bowser, pero este sigue sin ser tan estresante como Vector.
Sí, puede no tener la mejor motivación o el mejor desarrollo de personaje o siquiera el mejor diseño, pero sigue siendo un villano icónico. Y por si te lo preguntas, no. El final de la cuarta peli donde sale bailando agarrándose el culo no tiene sentido y es una cagada. Aunque bueno, ya habían dicho que manejaba el teclado con el culo en la 1. Y a pesar de estar lejos de alcanzar el primer puesto de los villanos de otros estudios, digo, en DreamWorks no entraría ni en el top 5, para los estándares de Illumination, lo siento. Este es mi villano favorito. Así que es con este villano, tanto cómico como amenazante, con el que terminamos este top del carajo. Y bueno, ahí están, 17 villanos y más de la mitad del top 10 es ocupada por la franquicia de Gru, que no se note el favoritismo. Si tuviera que decir algo, pues es que Illumination no hace muy buenos villanos, y esto tiene una razón. Tampoco hace muy buenos protagonistas. Digo, ¿qué villano amenazante me vas a poner si me decís que tienen que vencerlo estas cosas? Pero el lado positivo de esto es que en su mayoría estos villanos son ridículamente cómicos, y hey, supongo que eso es un punto a favor. Igual que todavía faltan muchos más villanos que analizar. Los villanos de Blue Sky, los villanos de Sony Pictures Animation, los casi 70 villanos de Disney si es que no me muero mientras hago ese video más largo que el ojete. Así que acordate, si querés ser el primero en ver esos videos, con una suscribida y una campanita basta. Y como no tengo nada más que decir, solo te digo, suscríbete, que cada suscribida significa un golpe en el estómago a la señorita Hattie. ¡Puta señora, cómo la odio! Suscríbete, ¿sí?